Y nos levantamos, como todas las mañanas, con una situación compleja económicamente hablando en la Argentina, donde la nueva ministra de Economía, la señora Silvina Batakis, dio una conferencia de prensa el fin de semana. Se terminó de anunciar que antes de que abrieran los mercados, a eso de las 9 de la mañana, iba a ser lo propio, la conferencia de prensa, para explicar algunas medidas económicas bueno, finalmente llegaron. Algunos dicen que es una conferencia de prensa donde se la vio muy tranquila la ministra, donde hizo lo que tenía que hacer, es decir, apuntar a tranquilizar a los mercados. Anunció recortes presupuestarios, frenos a los ingresos del Estado y descartó ingresos, ¿no?, de personal al Estado, y descartó una devaluación. La ministra reiteró que el gobierno va a mantener las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que de ninguna manera está en duda que puedan cumplirse o no el pago de la deuda en pesos. Entonces, recorte del gasto público, freno al ingreso del personal al Estado y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Fueron los tres anuncios, te diría que más importantes, que hizo la ministra. De alguna manera habló también de lo que va a suceder con el revalúo fiscal. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros veníamos hablando hace algunas semanas aquí en el arranque con Josefina Tajes en relación a la diferenciación para tomar el avalúo por parte de la AFIP de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires del resto de las provincias, del resto del país. Bueno, finalmente habló del cambio o de la modificación en ese revalúo. Es un comité, también va a crear un comité asesor para la deuda pública y la modificación del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para el cumplimiento de varias de estas metas que te estoy describiendo. Como uno dice, la ministra está sentada desde hace poco tiempo en el cargo, está dando sus primeros pasos. Lo que hay que entender es que no es un gobierno que da sus primeros pasos. El gobierno empezó hace tiempo. El gobierno viene generando medidas de las que no está resolviendo problemas importantes como la inflación. Y ahora viene una nueva ministra, luego de la salida de Martín Guzmán, a hacerse cargo del problema. El dólar en estos momentos, luego de haber escuchado a la ministra Batakis, abrió el dólar blue en 273 pesos, el dólar oficial en 133,25, lo que hace que el solidario esté en 220,28. Lo que más preocupa en estos momentos es el riesgo país, con casi 2.650 puntos, y un dólar MEP en 286 y un contado con liqui en 300 pesos por dólar. Esperemos que lo que dijo la ministra sirva para calmar las aguas, al menos en las primeras horas. Lo que va a suceder a partir de seguramente mañana, pasado, es que empiecen a conocerse las medidas de fondo relacionadas con segmentación de tarifas, y parece ser que lo que la ministra trató de alguna manera, es mi impresión, escuchándola desde temprano cuando empezó, ajustar las cuentas públicas. Es decir, el gobierno parece haberse dado cuenta que las cuentas públicas están desordenadas por el ingreso desmesurado y desmedido de personal a la administración pública, por los gastos que se hacen en la administración pública, y parece que el gobierno empezó a entender que hay que recortar eso para evitar que eso termine en inflación, es decir, que sea un generador de inflación, el aumento excesivo del gasto público. Ahora, yo me pregunto, muy humildemente, si esto es la visión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan en las últimas 2 o 3 encuentros que públicamente la vicepresidenta salió a explicar que a su forma de ver la economía, el gasto público no generaba inflación? Y no necesariamente la emisión monetaria para solventar ese gasto público
generaba inflación. No necesariamente, a su visión y a su criterio. Entonces, lo que hoy está diciendo Batakis, no entiendo si es, yo no entiendo, si es para tranquilizar a los mercados o va en contra de lo que dice la vicepresidenta de la Nación. Y me pregunto, y les traslado a ustedes esta pregunta, ¿es el inicio de una ruptura de Batakis con la vicepresidenta de la Nación? ¿O es solamente esto de la boca para afuera, el achicar el gasto público innecesario o tal vez generador de inflación? Yo se los traslado y se los pregunto porque me parece que puede ser el principio de otro nuevo tembladerar político entre la ministra de Economía y la vicepresidenta. Y por el otro lado, también déjenme dudar en si esto es una consulta, simplemente una apreciación, que es lo que le tiene que decir al mercado, y después eso no terminaría sucediendo. 11 22 62 77 28 es el WhatsApp para que vos me dejes tus opiniones. Esto es El Arranque.